tal, Albert? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Bien. Albert. Albert, respecto a tu experiencia que tienes a nivel de reformas, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere invertir en su primera vivienda rentable? Bueno, pues de entrada a nivel consejos. El primer consejo a lo mejor es algo muy obvio y muy evidente, ¿eh? Pero de entrada yo recomendaría hacer una visita técnica, no solo a la propia vivienda, sino también al edificio. Tenemos que ver cómo está el estado de este edificio, los patios, las fachadas, las cubiertas. Si solo nos fijamos en la vivienda, en un futuro no muy lejano podemos llegar a tener problemas y sorpresas, gastos inesperados. Y hoy en día tenemos una herramienta que nos ayuda en este sentido, que es la inspección técnica del edificio, la famosa o denominada Ujú, ITE, ¿no? Tenemos que ujú, saber que todos los edificios que tienen más de 50 años de antigüedad están obligados a tener esta ITE, con lo cual, si vamos a comprar una vivienda, podemos solicitar esta ITE y de ahí podemos, pues, realmente ver y saber cuáles serán las posibles futuras inversiones que tendrá que hacer la comunidad de propietarios. Este sería el primer consejo. El segundo consejo ya sería más entrando en la propia vivienda. Cuando entramos en una vivienda, básicamente, pues nos fijamos en los acabados, los revestimientos, ¿no? El estado de las paredes, el estado del suelo, sobre todo la cocina y el baño, ¿no? Es y el donde baño. más podemos destacar, ¿no? Bueno, si se trata de una vivienda renovada, no renovada, ¿verdad? Y sobre todo nos fijamos pues en eso, ¿no? En el estado de estos elementos y la antigüedad, ¿no? Nadie quiere entrar en una vivienda donde se nota que no se ha renovado en 15, 20 años, ¿no? Todo el mundo Ujú, quiere, pues, bueno, imágenes actuales, sobre todo a nivel estético. Para mí es fundamental y sobre todo cuando hablamos de presupuesto, de reforma, no solo mirar a nivel estético lo que nos encontramos, sino también ver, estudiar y analizar en la medida de lo posible las entrañas de la vivienda, ¿eh? Aquellos elementos que no podemos ver a simple vista, ¿no? Por ejemplo, las instalaciones, ¿no? Como te decía, a nivel de presupuesto de reforma, cuando hacemos un presupuesto de un lavado de cara, pues sí, pintar, cambiar suelos, cambiar estéticamente un baño, los revestimientos, etcétera, etcétera, es muy fácil de presupuestar y difícilmente habrá desviaciones en el presupuesto. Es muy difícil. O aquellas desviaciones que haya serán mínimas. Pero si no hemos tenido en cuenta las instalaciones, como digo yo, cuando abramos el melón, sí, ahí empezará a salir de todo y ahí habrá sí que las sorpresas. desviaciones, las desviaciones serán, vamos, espectaculares, ¿no? Con lo cual, Ujú, tenemos muy acotado y muy analizado todo lo que son las entrañas, el resto no hay posibilidad de imprevistos. Realmente claro, cuando empezamos a para hacer una entenderlo. reforma general, ¿no? Ujú, Eh, los primeros, por decir algo, las primeras semanas es cuando tenemos que mirar si utilizaremos la bolsa de imprevistos o no. Una vez ya lo tenemos todo abierto, hemos visto lo que hay y ya hemos removido esas entrañas, a partir de ese punto ya no hay imprevistos. ¿De claro. acuerdo? No, y para entender esas zonas ocultas, ¿no? Yo entiendo que es importante ver los bajantes, ¿no? O sea, esto es fácil de abrir la ventana y ver de dónde Correcto. salen, porque también te acaban afectando un poco a lo que sería la distribución. Y Ujú, sobre todo, bueno, pues sí que es verdad, ¿eh? Que hay instalaciones que no son visibles, pero ujú. sí que en esa fase inicial, antes de comprar, ya te puedes estar fijando en los cableados, en los grifos. ah, Sí, de hecho, si vamos acompañado de alguien que sabe de mm, construcción, sí, técnico, a ver, ya nos puede decir, viendo un cuadro eléctrico, si esa instalación es de origen, no, si tiene 20, 30 claro, o 50 años, ¿no? Y sí. evidentemente, si nos encontramos instalaciones muy antiguas, en el presupuesto tendremos que preverlas, ¿no? Porque no podemos alquilar hoy en día una vivienda con instalaciones de hace 30, 40 años. El usuario Ujú, va a llamar constantemente que tiene problemas y claro. evidentemente si tenemos que remover todo, abrir todo para sustituir esos elementos que simplemente a simple vista no vemos, pues, en fin, tendremos un problema muy, muy grande. Como decías también, Ujú, solo es la instalación eléctrica, sino fontanería, eliminar el plomo, ¿eh? Antes se utilizaba el plomo, hoy en día ya no, eliminar ujú. también
fibrocemento, etcétera, etcétera, ¿no? Los bajantes, etcétera. Con lo cual, es más bien una visita más bien técnica. Yo creo que no todo el mundo está preparado para sacar un análisis así rápido, pero yo creo que es importantísimo. Y si hacemos bien este estudio, repito, el presupuesto que se nos va a generar allí probablemente sea mucho más exacto y no empezaremos con desviaciones imprevistos que no teníamos en cuenta, ¿vale? Claro. Ya por último consejo, relacionado también con el interior de la vivienda y más concretamente con algo que yo creo y considero que los usuarios cada vez nos miramos más, y yo me incluyo, que es aquello que puede afectar a las futuras facturas de electricidad y gas, ¿no? Y yo creo que venimos de una época donde todo esto cada vez se mira más, que es básicamente analizar, comprobar el aislamiento y el confort de la vivienda, así como también los sistemas que nos permiten llegar a ese confort deseado, ¿no? Pues como son el aire acondicionado, la calefacción, ¿eh? Cada vez más los usuarios se lo miran más, cada vez más los usuarios se preocupan más para saber qué me supondrá vivir aquí, qué gasto tendré yo mensualmente. Y yo creo que en el momento en que tenemos que decidir si invertimos en una vivienda es un elemento que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hoy en día también, bueno, ya llevamos unos años con una herramienta que se le llama el certificado energético de la vivienda. Es un certificado que todo propietario que quiere alquilar o vender una vivienda está obligado a tenerlo, y sí que es verdad que llevamos ya unos cuantos años con esto y no se le ha dado, yo creo, la importancia que se le tenía que haber dado, y yo creo que cada vez la tendrá más y la está teniendo más, porque como os decía, ¿no? Yo creo que todos recordamos, bueno, en fin, no hace falta tener mucha memoria para recordar, ¿no?, los últimos meses que hemos pasado donde, en fin, el gas se disparaba, la electricidad también, y no sabíamos muy bien, en fin, cada día nos anunciaban el precio del kilovatio, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto yo creo que es un elemento que los usuarios cada vez nos estamos mirando más. Y en el momento de la inversión es algo a tener en cuenta. Y poca cosa más de entrada, al menos de entrada. Bueno, Muy de hecho, bien. una cosa más, pero de entrada serían los 3 puntos. Bueno, yo pienso que en el programa de Primera Vivienda Rentable veremos muchas cosas más en detalle, pero al menos sí que son 3 recomendaciones básicas para que alguien que esté empezando sepa un poco de qué se trata. Pues muchas gracias, Albert, por tu tiempo. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.